Hasta ese punto no llegamos. Precisamente ayer estuve viendo un programa de campos de concentración. Pues ahora mismo no recuerdo, No, en campos de concentración, pero hubo varios, Maximiliano Kolbe estuvo en campo de concentración. Te confieso que lo he buscado en Google, pero me he preocupado. Sí, de la clase de religión, pero poco más. Ese sí, pero estuvo. Pues de oírselo a mi madre me parece, pero que no, por la iglesia eso no son conocidos. Yo, San Antonio, San Pedro, San Pablo. El Kolbe sí yo lo había oído algo, pero vamos, tanto como para ser conocido, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, nos has traído 3 interrogantes, 3 personas importantes para la Iglesia que perdieron la vida, como decíamos, en campos de concentración, en concreto creo que en Auschwitz, ¿verdad? Sí, todos ellos pasaron por Auschwitz y la verdad es que son poco conocidos, algunos sí que lo han nombrado, de hecho el primero del que vamos a hablar es San Maximiliano María Kolbe, que es Quizá el más conocido porque además se ha hecho hasta una película que hemos emitido alguna vez aquí en 13, en la que se cuenta la vida de este gran santo que hizo algo increíble, impresionante. Pues sí, era un cura polaco que además pertenecía a la milicia de la Inmaculada y tras ser llevado por varios campos de concentración acababa en Auschwitz precisamente, y la historia cuenta que una noche hubo un preso que se fugó y a la mañana siguiente los nazis querían ejecutar a 10 personas, de entre ellas un padre de familia que obviamente pues suplicó el perdón y no se lo quisieron dar, así que Maximiliano dio un paso adelante y se ofreció en vez de este padre de familia. Se intercambió por este padre de familia y al final, ¿qué es lo que le ocurrió? Pues les metieron a todos en un búnker para matarles de hambre y San Maximiliano pidió ser el último, pidió a Dios ser el último en morir para poder atender a todos esos presos que estaban a punto de morir, y duró tanto que aguantó 10 días y los alemanes, los nazis, tuvieron que inyectarle un veneno para finalmente acabar con su vida. O sea que una historia que sí que es un poco más conocida, pero que realmente es un testimonio muy interesante. Por cierto, que tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han visitado Auschwitz y han podido visitar esa celda en la que estuvo prisionero San Maximiliano Kolbe, que pone los pelos de punta. Venga, pues pasamos, si te parece, a la segunda persona, que es una santa en esta ocasión. En este caso además, es una mujer, sí. Es que no era católica ella, era Al principio era judía, de hecho tuvo hasta una etapa de ateísmo. ¿Quién es exactamente? Edith Stein, es un nombre judío, pero tras convertirse al catolicismo, su nombre, que a lo mejor sí que nos puede sonar un poco más, es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que incluso tiene alguna que otra parroquia aquí en España. Su historia es que tras convertirse al catolicismo empezó a escribir muchos escritos y llegó incluso a ser realmente peligrosa por sus ideas para los alemanes, y cuando ya lo que es la persecución contra los judíos se había empezado a poner más seria, pidió ser llevada a Holanda y allí la mandaron desde su congregación porque se metió a monja. Y de hecho, cuando invaden más tarde los alemanes Holanda, la encuentran en este convento y en su capilla rezando, y la empiezan a llevar a distintos campos de concentración, como pasó con Kolbe, y finalmente la llevan a Auschwitz. De hecho, la última vez vista Edith Stein por una de sus hermanas fue en la estación de tren de camino a Auschwitz, donde 2 días después moriría en una cámara de gas. Y un dato curioso que te voy a contar, es simplemente una curiosidad que me ha parecido graciosa, mirando su biografía. Fueron 987 los presos que iban en ese tren de camino a Auschwitz, y su año de beatificación fue 1987. Justo. Fíjate qué curioso. Sí. Edith Stein, también santa. Y vamos ya con la última persona, que en este caso es un beato, ¿verdad? Rápidamente. Este sí que es bastante menos conocido, es José Kowalski. Era un sacerdote muy conocido por ser muy ferviente, por ser muy entregado a los demás, y cuando es llevado a Auschwitz, es lo que empieza a hacer, empieza a rezar, a confesar y a celebrar misa, que obviamente era algo que tenía totalmente prohibido. ¿Y cómo muere? Pues un día uno de los soldados alemanes ve que tiene algo en la mano y le pide que se lo enseñe. Ante la negativa de Kowalski, le da un golpe en el brazo y se cae un rosario. Entonces el alemán le pide que pise el rosario como signo de repudio y signo de que rechaza ese símbolo, y como se niega, pues le ejecutan. Bueno, pues 3 personas importantes que nos has traído, nos has presentado, que perdieron la vida allí en los campos de concentración
en Auschwitz. Merece la pena leer sus biografías y conocerles un poquito más. Gracias, Carlos. Nos vemos el domingo. Gracias a ti. Bueno,